Preciados hermanos y amigos que nos ven, sean bienvenidos. Gracias por sacar tiempo para escuchar, para ver la palabra de Dios. Estamos en la serie El pecado, el origen del pecado, cómo se desarrolló el pecado, dónde inició el pecado, en la tierra o en el cielo, el perdón de los pecados y el fin del pecado. El tema de hoy es el perdón de los pecados. Y lo invito para que oremos, para que pidamos la guía de Dios en este día, en este momento. Padre, damos honra y gloria a ti. Te queremos alabar y glorificar porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Nuestro Dios, rogamos tu presencia, a tu Espíritu Santo para que nos guíe, nos enseñe, nos muestre, para que sea tú el que expliques, el que enseñes a mí y a los demás, a cada uno de nosotros. Que al abrir tu palabra, Señor, tengamos la mente abierta, tengamos nuestros corazones con el deseo de aprender y de poner en práctica lo que vamos a estudiar. Guíanos, oh Padre, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido estudiando sobre el pecado. En el primer tema estudiamos cómo el pecado entró en un ángel de luz, un ángel santo, puro, perfecto, hermoso, que quiso ser como Dios y sentarse en el lugar de Dios, que transgredió la ley, se rebeló contra Dios. Y no solamente eso, sino que incitó a la tercera parte de los ángeles del cielo a rebelarse contra el reino de Dios, contra el gobierno de Dios, contra la ley de Dios, contra todo lo que es santo, puro. Y eso cuando Dios con el Padre hicieron a la tierra y habían recién colocado a Adán y Eva en este planeta, el planeta Tierra, sin mancha, sin pecado, le dijeron a Adán y Eva, mucho cuidado que anda el enemigo buscando a quien devorar, te va a hacer caer, es el enemigo, te va a engañar. Y Dios le había dicho a Adán y Eva, lo estudiamos, todo es tuyo, todo es para tu servicio, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiera ciertamente morirás. Y el diablo le dijo, no, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el día que tú comas vas a ser como Dios. Y eso es lo que Dios no quiere, que tú seas como Dios. La misma mentira, querer ser como Dios. Pero trágicamente Adán y Eva obedecieron a las palabras, la insinuación del diablo. Y ahorita mucha gente caemos a las insinuaciones del diablo. Y deberíamos de estar atentos a eso. Ahora, con la caída del pecado, ¿qué trajo el pecado? Romanos capítulo 5, versículo 12, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Romanos 5, 12. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos somos pecadores. De la primera mala noticia en esta mañana, en este día o en esta tarde donde se encuentra usted, mi querido hermano, es que el pecado trajo la muerte. Que todos somos pecadores. Así que dos noticias malas. El primero es que por el pecado de uno todos somos pecadores y por ese pecado, por el pecado entró la muerte. Así que todos somos pecadores y todos vamos a morir. Tremendo, trágico. Hermanos, cuando a alguien le dice, no, es que yo no creo que exista el pecado, simplemente diga, mire, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y miren los cementerios como están llenos. ¿Por qué? Por causa del pecado. La tragedia del pecado trajo una tragedia, la muerte, hermano. Y todos somos pecadores. No solamente eso, miren lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 3, 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Miren lo que dice. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo repite enfáticamente que todos somos pecadores. Ahora, espero que lo creas. Si no lo crees, hermanos, estamos mal. ¿En qué sentido? Que vuelvo y repito, lo vemos a cada día. Y ahora, no solamente esta tragedia, que todos somos pecadores, sino que estamos destituidos
de la gloria de Dios. El pecado trajo la muerte y con la muerte el ser destituido de la gloria de Dios. Hermanos, qué terrible Adán y Eva de estar compartiendo con los ángeles, con Dios, y ser destituidos. Cuando Dios le dijo, sáquenlo del jardín del Edén, los destituyó de todo lo que les había dado. Wow. Romanos 5, Dios, 5:10. Les destituyó de la gloria de su presencia. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Wow. Si siendo enemigos, en otras palabras, el pecado trajo muerte, destitución de la gloria de Dios, y eso nos hace enemigos de Dios. Mire lo trágico, mire las consecuencias del pecado. Y así cuando nosotros cometemos un pecado es como cuando usted tira una piedrita en el agua. Ustedes saben, cae en el centro, pero se va abriendo la ola. Las consecuencias del pecado. Y cada vez son más grandes. Muerte, destitución de la gloria de Dios, enemistad, enemigos de Dios. Ahora, aquí viene una pregunta. Si yo soy enemigo de Dios, ¿soy amigo de quién? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado, no lo digo yo, lo dice la Biblia, si lo dice la Biblia yo lo creo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Me duele decirlo, pero cuando yo no creía en lo del pecado, automáticamente era amigo del diablo y enemigo de Dios, este servidor. Pero al conocer esto me doy cuenta de que cuando uno peca, se hace enemigo de Dios, uno es enemigo de Dios, y automáticamente uno es parte del grupo del enemigo de Dios. En otras palabras, como dice el versículo, el que practica el pecado es del diablo. Ahora, miren eso. El pecado trajo muerte, destitución de la gloria de Dios, me hice enemigo de Dios, soy amigo del enemigo. Y no solamente eso, mire lo que dice Isaías 59:2. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades, Isaías 52:9, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y esto lo malinterpretamos. Oh, Dios se aleja del pecador. No, 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 no. Quien se aleja, el pecado hace una división entre el Dios y el hombre. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? No salió corriendo Dios. Adán y Eva fueron y se escondieron. Y Dios, el Padre, salió a buscarlos. Adán y Eva, ¿dónde están? Se habían escondido. ¿Por qué? Porque es que la luz no tiene nada que ver con la oscuridad. Lo justo con lo injusto. No hay compatibilidad. Así que el pecado trae muerte, destitución de la gloria de Dios, enemistad contra Dios. Me hago automáticamente enemigo del diablo y hay una separación. Me separo de Dios. Oh, hermanos, es trágico, es trágico. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que no solamente el pecado trae muerte. Ya estamos viendo, hemos visto aquí todo lo que trae el pecado. Ahora, como existe esto, muerte, destitución de la gloria de Dios, estamos en enemistad contra Dios, nos hacemos amigos del enemigo, nos separamos de Dios, el pecado nos separa. Viene una pregunta. El hombre siempre ha querido buscar una solución para el pecado. El hombre siempre busca teorías, filosofías. ¿Cómo? Oh, piensa, medita. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Lo voy a leer. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 22. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor.
En el lugar donde yo trabajo utilizamos químicos, cosas para limpiar, quitar óxido, limpiar pisos. Ah, mis hermanos, de eso nada sirve para el problema del pecado. El hombre no tiene la solución para el problema del pecado. La mancha del pecado siempre la vamos a tener. La única solución es Cristo Jesús. ¿Por qué? Miren lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 6. Isaías capítulo 1, versículo 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. En otras palabras, desde la planta de los pies hasta la cabeza, puro pecado, pura maldad, hermanos. Por eso nosotros, aunque queramos hacerlo, no tenemos la solución al problema del pecado. Entonces se hace la pregunta, ¿hay solución para el pecado? Es verdad que Romanos 6:23, lo hemos leído varias veces, el libro de Romanos capítulo 6, versículo 3, porque la paga del pecado es muerte. El versículo no termina ahí. El versículo no termina. Aquí es donde empiezan las buenas nuevas, las noticias buenas, el evangelio de Cristo Jesús. Dice ahí, porque la paga del pecado, Romanos 6:20, es muerte, más la dádiva, más el regalo, más la prevención que Dios hizo, es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado trae la muerte, pero Dios trae a su Hijo Cristo Jesús como un regalo para el perdón de los pecados. Así que la solución no la tiene el hombre para los pecados, la solución la tiene el Padre, el Dios Padre, la solución Él la tiene y es Cristo Jesús. Mire, Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal, es un versículo conocido, porque de tal manera, ¿de qué manera? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién amó? ¿El hombre a Dios o Dios al hombre? El Dios. Dios amó al mundo que ha dado a su único hijo. Dios da lo más grande, lo maravilloso que tiene a su único hijo para que todo, el que crea en él, tenemos que creer en él, tenemos que creer en el amor de Dios, en el sacrificio que Jesús hizo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow, tremendo. Este es el evangelio. El evangelio se muestra de una manera grande y hermosa. Ahora, surge una gran incógnita, surge una gran pregunta. El diablo le dijo a los ángeles, Dios es injusto, la ley es injusta, Dios es malo, es un Dios cruel. Cuando hay terremotos, cuando hay incendios, cuando hay desastres, toda la culpa se la echan a Dios. Yo nunca he visto que alguien diga, uy, el diablo es el que tiene la culpa. No, Dios mío, ¿por qué? De esa misma manera, el diablo, cuando hizo pecar a Adán y Eva, quiso tratar de traer esa pregunta grande delante de los seres celestiales, delante de Adán y Eva y de los ángeles que habían caído y todo. ¿Y cuál era la pregunta? O indirectamente, tú dices en tu palabra, tú dices, la ley dice que el que peca tiene que morir. Y estos han transgredido, así que tú los tienes que matar. Tienen que morir. Ahora, están a otra parte. Si Dios los automáticamente los mata ahí, pues es Dios justo. Pero queda una duda en todo el universo, queda una duda. Y el diablo se iba a aprovechar de esa duda. Si ven como Dios es un Dios sanguinario, cometieron una falta y no tuvo misericordia de ellos. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿cómo puede ser Dios justo sin ser injusto? Wow. ¿Cómo puede ser Dios justo? ¿Cómo puede ser Dios cumplir la ley y a la vez no ser injusto? La respuesta está en el libro de Corintios, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, uno de mis versículos favoritos. Segunda de Corintios capítulo 5 21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow. Mire, hermanos, Adán y Eva merecían la muerte. Y el diablo dice, tú tienes que ser justo.
Y Jesús dijo, alguien tiene que morir. El Padre dijo, alguien tiene que morir. Trajo a Jesús. Él va a morir. Ahí está cumpliendo la justicia. El hijo mío va a morir por él. El que peca muere. Ahora, fíjese, Jesús sin haber cometido pecado, Jesús no comió la fruta prohibida, fue Adán y Eva. Dio su vida por ellos. Por eso dice, al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecar. Otra palabra, esa transgresión se la cargó a Jesús. Pero ahorita entra lo que dice ahí el versículo, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En otras palabras, yo tengo que creer en ese sacrificio. Si yo no creo en ese sacrificio, de nada sirve. Entonces Dios es justo sin ser injusto. Dios aplica la justicia. Tiene que morir alguien, pero no la aplicó en Adán y Eva. La aplicó en Jesús. Justo sin ser injusto. Y el enemigo, como no quería doblar rodilla delante del Hijo amado, dijo, no hay. Qué hermoso. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Imagínate. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¡Wow! Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora que la reconciliación, hermano. En el plan maravilloso de Dios, Dios manda a su Hijo Jesús para que haya una reconciliación entre el hombre caído y Dios. Y el que está en la mitad en esa reconciliación es su Hijo Jesús, para que tengamos vida eterna, hermano. Qué maravilloso. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ah, mis queridos hermanos, qué maravilloso. No fuimos comprados por dinero, por dólares, euros, ni por oro ni plata. Usted y yo, usted que me ve allá, usted fue comprado con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Usted no vale un penny. Usted vale ni un dólar, ni un peso mexicano. No, hermano, usted y yo valemos la sangre preciosa de Cristo Jesús, la inmaculada sangre del Hijo Santo. ¿No es maravilloso? Miren, quiero leerles aquí Isaías 53, 3. La reconciliación, hermanos, del Padre y el Hijo. El Padre y nosotros, esa reconciliación es gratis. No cuesta nada a ti y a mí. Pero para reconciliar el cielo al Padre con sus hijos caídos, con nosotros, le costó la preciosa sangre de Jesús. Es gratis para nosotros, pero costó la vida del Hijo amado. Dice el Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como matadero fue llevado, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá con largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. ¿Sí ven? Aquí está prácticamente 2 Corintios 5:25. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Maravilloso amor de Dios. Mientras que el ser humano, mientras que el pecado nos lleva a escondernos de Dios, Dios sale al auxilio, sale a la búsqueda de sus hijos, diciéndole: aquí yo estoy para rescatarlo. Ahora te viene la pregunta, hermano. Esto es muy bonito. ¿Qué debo de hacer yo? Pedro estaba predicando y escuchaba un sermón. ¿Qué tenemos que hacer, Pedro? Vamos ahí. Lucas. ¿Qué debo de hacer yo? Lucas capítulo 18:10. Dice, libro de Lucas 18:10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto pie, oraba consigo mismo en esta manera, diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, mentirosos, ni aun como este pobre publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Qué es lo primero que tengo que yo hacer para recibir esta bendición? La bendición es gratis. Dios está actuando. Ahora Dios pide algo sencillo. Número 1. Habían dos hombres. Uno decía: Señor, yo no tengo necesidad de nada. Soy rico, doy mis diezmos, oro, ayuno. Es más, mire, usted al que ve ahí, yo no soy como es. Y el otro publicano decía: Dios mío, tú sabes que yo soy pecador. Tú sabes que yo necesito de ti. La primera cosa, hermano, es reconocer que yo soy pecador. Reconocer que necesito de Cristo. Reconocer que necesito ser perdonado. Ustedes saben que los alcohólicos anónimos no le dan terapia mientras ellos reconozcan que son alcohólicos y que necesitan ayuda. Aquí es así, hermano. Reconocer que soy pecador. Reconocer que necesito ayuda. Necesito ayuda del cielo, necesito ayuda de Cristo Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 37. Reconocer que soy pecador. Hechos 2, 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto que ustedes nos están predicando es hermoso. ¿Qué tengo que hacer? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Miren, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, cuando yo reconozco que necesito de Dios, cuando yo reconozco que necesito ser perdonado, yo reconozco que soy pecador, tengo que arrepentirme de que soy pecador. ¿Qué arrepentimiento es? Si yo voy para allá, hermanos, es arrepentimiento es sentir un dolor profundo por lo que he hecho. No es: ay, me voy a arrepentir porque me conviene. No, no, no. Sentir que me dolió lo que yo hice. Si yo engañé a alguien, me dolió haber engañado. Si yo mentí, me dolió haber mentido. Hermanos, debemos sentir un profundo sentimiento de arrepentimiento. Salmos 32:3. Miren lo que dice Salmos 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gran gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí
mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Ah, mis hermanos, yo reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento de lo que hice, pero yo confieso los pecados. Dice aquí que mientras él encubría lo que había hecho, ni podía dormir, se secaban sus huesos. ¿Ustedes han visto cuando los niños, nosotros que somos padres, los niños hacen alguna travesura y usted llega del trabajo y el niño apenas ve que viene el papá, se esconde y ya no está tranquilo, ni ve la televisión tranquilo, ni la tarea? Pero como usted ya sabe, le dice, ¿qué pasó, hijo? Nada, papi, nada, papi. Y el pobre niño ni come a gusto. Usted le trajo una hamburguesa y ni se la come a gusto. Hasta que de pronto el niño le cuenta y se desagusta y le dice, ok, mijo, no hay problema. Confesar los pecados. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que no tenemos que ir a ningún ser humano a confesarlo. Confesárselo a Cristo Jesús. Tú y el Señor, perdóname. Allá en secreto, perdóname. Me dolió lo que yo hice. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que ofendí, que maltraté, que golpeé. Me duele como si hubiese sido a mí mismo. Yo te lo confieso. Confesar nuestros pecados. Oh, hermanos. Es lo que dice Isaías 1:18. Ahorita mucha gente dice, ay, hermano, pero es que usted supiera lo que yo he hecho. Hermano, si usted supiera lo que yo había hecho antes de estar aquí predicando, hace 30 años antes, si usted supiera las atrocidades que hice, las maldades, el alcoholismo y otras cosas. Pero hay esperanza, por eso lo predico. Isaías 1:18, mire. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oh, mis hermanos, no importa el pecado, no importa la tragedia por donde tú estés pasando, no importa la transgresión cruel, bárbara que usted ha hecho. Si usted reconoce que ha pecado, si usted se arrepiente y usted lo confiesa, el Señor dice que ese pecado lo va a hacer blanco como la nieve, blanco como la lana. Pero el Señor dice, ven, pongámonos a cuentas. Esto no es de mandar recados con nadie, esto es entre tú y Dios, entre yo y Dios, entre ustedes y Dios, cada uno individualmente. Queridos amigos, el Señor te está buscando hoy. El Señor te quiere dar perdón de los pecados. ¿Qué tú vas a hacer? Mire, dice la palabra de Dios en Miqueas, que Él va a coger los pecados de nosotros y cuando usted y yo los confesamos, nos arrepintamos, los tirará al fondo de la mar para que nadie los busque. Pero Él está esperando que tú los confieses, que tú los digas, hermanos. Hay perdón en Jesús. Es verdad que el pecado trajo la muerte. Con la muerte vino la destitución de la gloria de verdad. Es verdad que caímos en la ira de Dios. Es verdad que nos hicimos enemigos de Dios. Es verdad que el pecado trajo una separación. Pero gloria a Dios, que entre en ese espacio, esa diferencia entre el Padre y el caído, el ser caído, hermano, en la mitad está Cristo Jesús reconciliando al mundo con Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos hermanos que me ven, el diablo incitó a la tercera parte a pecar. El diablo llevó a Adán y a Eva a pecar. Y acabamos de estudiar que todos somos pecadores. Pero hay solución para el problema del pecado. Es Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos que hacer lo contrario a lo que hicieron Adán y Eva. Adán y Eva obedecieron al diablo. Primera Juan 3:8 dice que el que comete pecado es del diablo. Pero usted y yo no. Entonces yo vamos a utilizar el libro albedrío para decir, acepto a Cristo Jesús. ¿Sabe que Jesús no solamente dijo que iba a morir? Jesús también lo hizo, lo exteriorizó.
Él no también dijo, yo voy a morir por ustedes, ahí espérense. No, 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 no. Cumplido el tiempo, Él vino y lo mostró, lo vivió. Hoy tú lo puedes decir, yo quiero ser perdonado, yo quiero ser salvo en Cristo Jesús. Pero hermanos, también tenemos que demostrárselo al mundo. La reconciliación hay que mostrarla. Y si creyes y fueres bautizado, serás salvo. El bautismo es para el perdón de los pecados. Si oyes su voz, no endurezcáis su corazón. Hoy es el día de salvación. Oh, mis queridos amigos, el hombre no tiene solución para el pecado, pero Jesús es la solución para todos los problemas del ser humano. Es verdad que el pecado es una epidemia bien grande, pero hermano, la inyección, la vacuna, la sangre de Cristo ya estaba desde antes de la fundación del mundo, lista, proveída para que usted y yo fuéramos salvos. Honro el nombre de Dios que murió, pero que resucitó y está allá en el lugar santísimo, al lado del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Hoy quiere que tú y yo reconozcamos que somos pecadores. Reconozcamos que hemos pecado, que necesitamos de Jesús. Confiésalo. Dile a Jesús, Señor, perdóname. ¿Cuántos de ustedes les gustaría hoy decirle, Señor, acepto el ofrecimiento del perdón en Cristo Jesús? ¿Te gustaría inclinar tu rostro y doblar el corazón, las rodillas ahí, decirle, Señor, perdona? Vamos a orar. Padre, gracias. Oh Señor, somos pecadores. Por la transgresión de uno nos volvimos todos pecadores. Y hemos sido destituidos de tu gloria, hemos sido enemigos tuyos, nos hemos separado de ti. Pero gracias a ti que diste a Jesús para que muriera por nosotros. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, perdónanos. Reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de nuestro Salvador Jesús. Individualmente nos arrepentimos e individualmente confesamos nuestros pecados. Escúchalos y perdónalos y danos el refrigerio de tu Espíritu Santo. No importa qué tan negro, qué tan bárbaro sea nuestro pecado, como la blanca nieve, tú los vas a traer y los vas a sepultar en el fondo de la mar. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque sin haber cometido el pecado, tú le cargaste todos nuestros pecados para que por esa muerte nosotros fuéramos justos, limpios delante de ti. Gracias por el maravilloso Jesús que nos reconcilia contigo. Danos de hoy tu Espíritu Santo para que lo reconozcamos como nuestro único Salvador. Padre, estas cosas te las rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludos mis amigos. El próximo tema es el fin del pecado. Los esperamos. Que Dios los bendiga.